Bueno, mis hermanos, ¿quién ha tenido problemas con la señal de celular o la señal de internet en su casa? Yo sé que, levanten la mano, yo sé que ¿Solo Jessica? Bueno, les voy a hacer una aclaración antes de iniciar. Yo ya no trabajo para Claro, así que pueden hacer lo que quieran, pueden decir lo que quieran. ¿Qué han sentido ustedes cuando están sin cobertura? Cuando no hay internet. Alguien que se atreva a darnos su comentario. Tristeza, ¿qué más? Es importante. Cuando uno lo utiliza para su trabajo, ¿quién más? Desespero, ¿quién más? Ese caso tiene la ventaja de ustedes, ¿no? Así es, mis hermanos, nos sentimos incómodos, ¿no? Nos sentimos molestos, nos da ansiedad. En mi caso me da ansiedad, que normalmente trabajamos nosotros con internet, así que si nos quedamos sin servicio, eso nos genera una molestia grande. Nadie quiere estar desconectado, ¿no? Ahorita en esta era que todo es a través del WhatsApp, todo es a través de las redes, todo es a través del internet, entonces todo depende de estar en línea hoy, ¿no? Entonces, lo que decía Joanita, buscamos la forma de resolverlo. Llamamos al ingeniero, llamamos al hermano que trabaja en telecomunicaciones, llamamos a la empresa que normalmente siempre se demora. Y les voy a contar una anécdota que me pasó hace poco, bueno, antes de que cuando trabajaba en Claro, hace un par de semanas. eh, el Claro tiene unos clientes súper importantes. Uno de ellos se llama Rama Judicial, ¿sí? Y llamó el gerente de este cliente y nos dice que bueno, que no tiene servicio, que Claro le está haciendo perder mucho dinero, que no tiene cómo conectarse, que no cerra un anillo. Cuando pasa esto con un cliente es muy importante, hacen un escalamiento a cierto tipo de ingenieros. Eh, Ese caso llegó a mí y me hicieron como el, como la preparación para que yo hiciera todo lo que tenía que solucionar para este cliente, ¿sí? Nosotros somos como el SWAT de Claro. Revisamos desde la central, hicimos mediciones, revisamos, enviamos móviles de campo, todo se veía bien, todo estaba perfecto para el cliente, sí, estaba bien los equipos, la potencia full. Y finalmente descubrimos que el problema era muy sencillo, el problema era muy fácil. El cliente nunca había conectado, ese fue el problema del cliente. El cliente nunca había conectado el cable, un cablecito que va, es un cablecito chiquito que va conectado al modem. Él nunca lo conectó, ¿sí? La cobertura estaba disponible, pero el usuario estaba desconectado. Todo estaba bien, solo el usuario estaba desconectado. Y haciendo este taller pensaba en lo mucho que pues nos parecemos a este cliente en la vida cristiana, ¿sí? Tenemos todo lo que necesitamos, la gracia de Dios, tenemos su palabra, tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Y sin embargo, muchas veces vivimos desconectados de Dios, como si no existiera. No lo consultamos, no lo pensamos, no lo recordamos en lo cotidiano. Y lo más grave es que eso ahorita nos parece normal, se nos ha vuelto muy cotidiano. Y este es el tema de hoy, mis hermanos, la impiedad. Es el tema que tocaremos hoy. Es vivir como si Dios no existiera, aunque creemos en Él y decimos conocerlo, pero no nos acordamos de Él. Y esta mañana hacía un comentario el hermano Héctor que decía que cuando uno lleva mucho en el Evangelio siempre se tiende como a olvidar y simplemente pasan las semanas, pasan los días y no recuerda al Señor, no, nunca lo cita, al menos ni lo piensa. Entonces Jerry Bridges aborda el tema así: vivir gran parte de la vida sin tener en cuenta a Dios no se trata de ateísmo declarado ni de pecado escandaloso, sino de vivir de una indiferencia práctica hacia Dios en lo cotidiano. Entonces, mis hermanos, este taller lo vamos a dividir en 3 puntos. El primero se llama
la impiedad, el pecado silencioso que habita entre nosotros. El segundo es cuando lo normal se vuelve peligroso. Y el tercero, la gracia de Dios, el poder que rompe nuestra desconexión. Entonces con esto vamos a iniciar en el punto 1, mis hermanos, y a veces cuando nosotros escuchamos la palabra impío, solemos pensar en ateos, solemos pensar en criminales, ¿sí? O personas que viven abiertamente en pecado, todo el tiempo en pecado. Sin embargo, la Biblia y la enseñanza de este capítulo nos muestra que la impiedad está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Un hermano que me ayude con Romanos capítulo 1, versículo 18, por favor. Así es, gracias hermano. Entonces aquí Pablo distingue entre impiedad e injusticia, ¿no? La injusticia es cometer actos malvados contra otros, pero la impiedad es algo mucho más sutil. Es vivir sin referencia a Dios, ignorándolo en la práctica diaria. Eso significa que una persona puede asistir fielmente a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando, incluso orar en momentos de necesidad y aún así practicar impiedad en gran parte de su vida. Y esto es porque en lo cotidiano vive como si Dios no existiera. Y hizo un apunte Calvino en una de sus instituciones, dice así: conocer verdaderamente a Dios no es un asunto meramente intelectual, sino algo que debe movernos a adorarlo y vivir en reverencia delante de Él. ¿Listo? Así que mis hermanos, si lo que sabemos de Dios no transforma nuestro andar, entonces aún no lo conocemos de verdad. Y esto la Escritura lo confirma repetidas veces. Otro hermano que me ayude con Isaías, capítulo 29, versículo 13, por favor. Bueno, Natalie hoy es la directora del micrófono, entonces levanten la mano, por favor. Que la hermana Amparo va a leer Isaías 29, 13. Sí. Fue asignada. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque ese pueblo se acerca a mí, no con su boca y con sus labios, perdón, voy a pasar la página, con sus labios honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. 29, 13. ¿13? Sí, 29, 13, es perfecto. Entonces en este pasaje el Señor denuncia a un pueblo religioso, ¿no? Y es un pueblo religioso en apariencia, pero vacío en lo profundo, ¿sí? Sus labios pronuncian el nombre de Dios, sus actos externos parecen piadosos, ¿sí? Parecen con devoción, pero en realidad su corazón está desconectado. Y eso es exactamente lo que entendemos nosotros por impiedad, ¿sí? Actos piadosos, pero su corazón totalmente ido y desconectado. Y no se trata de negar a Dios en teoría, sino de vivir como si Él no tuviera peso en nuestra vida, ¿sí? Es una forma de ateísmo práctico. Reconocerlo con palabras, pero excluirlo de los pensamientos, excluirlo de las decisiones y excluirlo aún de las acciones, ¿sí? Entonces el problema no está en lo que decimos, sino en lo que somos y en lo que hacemos. ¿Bien? Así que esta separación entre labios y corazón es lo que nosotros llamamos impiedad, es la raíz de la impiedad, esta separación de los labios y del corazón. ¿Listo? Y este versículo, este capítulo, esta parte, conecta perfectamente con el tema que estamos estudiando, ¿sí? No es siempre negar a Dios en teoría, sino excluirlo de nuestra vida diaria. Así que el verdadero problema no está en nuestra boca, sino en el corazón, ¿sí? En nuestra manera de vivir. Esa es la impiedad.
Y Jerry Bridges hace un comentario acerca en esta parte que dice que la impiedad no consiste solo en negar a Dios, sino en vivir indiferente a Él. Esa es la indiferencia, mi hermano, la impiedad. Otro hermano que me ayude con Jeremías, capítulo 2, versículo 32, por favor. ¿Dónde está Natalie? ¿Se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Así es. Esa es la esencia de la impiedad, ¿no? El olvido práctico de Dios. Y este texto, Dios usa una comparación fuerte para mostrar lo absurdo del pecado de Israel, ¿no? Una joven comprometida o recién casada no se olvidaría jamás de sus adornos de su vestido, ¿no? Porque eso era algo que formaba parte de su identidad ya y parte de su alegría. Son cosas que ella aprecia y que cuida con todo su corazón. Sin embargo, el pueblo de Dios había hecho algo mucho peor. Se había olvidado de aquel que les daba vida, de aquel que los guardaba, de aquel que les daba propósito. Y no es que Israel ignorara a Dios en teoría, ¿no? Lo que pasa es que lo apartaron de sus decisiones, de su día a día, ¿sí? Eso es lo que estaba haciendo Israel. Y ese es el corazón de la impiedad, mis hermanos. Vivir días enteros sin pensar en Dios, sin darle lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Jerry Bridges describe esta parte así: la impiedad es la actitud de vivir indiferente hacia Dios, aunque digamos creer en Él. Es como si dijéramos que es como si Dios dijera a nosotros: ustedes no se olvidan de arreglarse para un evento importante, como le decía a la Virgen, ¿no? Pero se olvidan de mí, que soy su creador y que soy su redentor. ¿Listo? Y este punto, mis hermanos, nos lleva a reflexionar muchas cosas, ¿no? Mientras estudiaba este taller, fue muy confrontante para mí por eso, porque si Israel se olvidaba de Dios, a pesar de haber visto su poder y su gloria, cuánto más nosotros, ¿no? Corremos el riesgo de vivir distraídos, entretenidos o ocupados. Simplemente olvidarnos de aquel que sostiene nuestra vida cada segundo. Otro hermano que me ayude con Proverbios, capítulo 3, versículo 6, por favor. Proverbios 3, capítulo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así es, gracias. Entonces, la piedad es justamente lo contrario de la impiedad, ¿no? Es traer a Dios en la mente y al corazón de todo. Y en un libro que se llama Conociendo a Dios, de J. Parker, dice esto: si no estamos atentos a la realidad de Dios en lo diario, no podemos decir que realmente lo conocemos, porque conocer a Dios es caminar con Él. ¿Listo? Y en otro libro que se llama La mortificación del pecado, creo que todos lo conocen también, de John Owen, dice: el mayor peligro del creyente no es siempre el pecado escandaloso, sino el hábito de vivir sin depender de Dios en lo absoluto. Entonces, mis hermanos, cuando nuestro conocimiento de Dios no afecta cómo vivimos el lunes, no afecta cómo hablamos en el trabajo, cómo manejamos en el tráfico cuando nos cierran, o cómo usamos el celular, estamos cayendo en impiedad, mis hermanos. Y si somos sinceros, muchos de nosotros hemos pasado jornadas enteras sin pensar en el Señor, ¿sí? Fuera de una oración rápida en la mañana,
y apenas volvimos a pensar en el Señor. Nuestras ocupaciones nos hacen olvidar del Señor, nos hacen excluirlo de nuestras decisiones, nos hacen excluirlo de nuestros pensamientos. Y lo peor es que a veces nosotros pensamos o ni siquiera lo pensamos, a veces lo normalizamos. Lo hemos hecho tan normal y tan cotidiano. Así que el problema no es solo el olvido momentáneo, sino que poco a poco hemos dejado de verlo como extraño, ¿no? Simplemente es algo normal para nosotros pasar días enteros sin pensar en el Señor. Entonces vivir desconectados de Dios se nos vuelve costumbre y allí es donde radica el verdadero peligro, mis hermanos. Acostumbrarnos a una vida sin referencia a Él, como si fuera normal caminar en nuestras propias fuerzas. Y nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Y la Biblia nos advierte de esta tendencia. En Deuteronomio 8:11, alguien que me ayude con ese texto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 11. Es un texto muy, muy básico, pero nos advierte de esta tendencia. Deuteronomio 8:11. Guárdate que no te olvides del Señor tu Dios a no cumplir sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así es, gracias, Leo. Entonces es una advertencia, ¿no? Así que la tragedia de la impiedad no es solo decir con la boca que Dios no existe, ¿no? Sino vivir cada día como si Él no contara, como si Él no estuviera. Y no nos damos cuenta que lo hemos dejado fuera de nuestra vida. Con esto vamos al punto 2, mis hermanos, cuando lo normal se vuelve peligroso, ¿sí? Y uno de los peligros más grandes de la impiedad es que no es un pecado ruidoso, no es un pecado escandaloso, ¿sí? Así que nadie lo va a señalar a usted por pasar un día entero sin pensar en Dios, ¿no? Nadie se va a escandalizar porque ustedes trabajen o porque estudien. Inclusive nadie se va a escandalizar porque disfruten de un día con su familia, ¿no? Sin darle la gloria a Dios. Nadie se va a escandalizar por eso. Y por eso Jerry Bridges hace un comentario lo llama un pecado respetable, porque es aceptado, es tolerado y muchas veces invisible. No nos damos cuenta que estamos pecando en eso. No nos damos cuenta que estamos siendo impiadosos. Y hay un salmo que lo explica con precisión. Es el Salmo 10:4. Alguien que me ayude con ese salmo, por favor. Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4. ¿Quién dijo yo? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Gracias, hermano. Y notemos que no dice que el malo, que el impío, maldiga a Dios, ¿no? Y que lo niegue con sus palabras, sino que simplemente no lo incluye en su mente, no lo incluye en su vida, no lo incluye en su diario vivir. Vive como si Dios no existiera. Y eso puede suceder en áreas muy cotidianas, ¿sí? En nosotros. Cuando nosotros planeamos el futuro, confiamos en nuestras capacidades, en nuestros ahorros, en nuestras habilidades, ¿sí? Y nunca oramos al Señor, ni buscamos a Dios, ni buscamos la dirección de Dios, ¿sí? Cuando enfrentamos problemas, lo primero que se nos viene, nuestra primera reacción es buscar al hermano, buscar a la persona que nos va a ayudar, ¿sí? Nunca acudimos al Señor en oración. Inclusive algo tan sencillo y tan simple que es disfrutar de un día de familia, disfrutar de un paseo, de una bendición, de un ascenso. Y simplemente lo vemos tan normalizado que ni siquiera le damos gracias al Señor, ¿sí? También podemos incluir el servicio.
Podemos servir con nuestras propias fuerzas, sin pensar en el Señor, sin depender del Espíritu Santo, corriendo por todo lado. Un hermano que me ayude con Juan, capítulo 15, versículo 5, por favor. Con este texto vamos a hacer un apunte de eso. Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada puede hacer. Así es, eso es claro, ¿no? Separados de Él nada podemos hacer. Así que este olvido práctico de Dios es la esencia de la impiedad, mis hermanos. Y R.C. Sproul, en su libro de La santidad de Dios, lo dice así. Dice, la impiedad es peligrosa precisamente porque se esconde en lo normal. Lo vemos muy sencillo, ¿no? Así que, mis hermanos, el creyente puede tranquilizar su conciencia y pensando en que no he cometido pecados graves, ¿no? Sigo yendo a la iglesia, oro de vez en cuando, no he hecho nada grave, pero sí estoy cometiendo impiedad, ¿sí? Y esto lo hace una advertencia a Jerry Bridges así. El hecho de no caer en pecados escandalosos no significa que estemos viviendo piadosamente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, muchas veces sin darnos cuenta dejamos a Dios de un lado y no lo incluimos en nuestros pensamientos, en nuestra vida diaria. Ahí es donde radica el corazón de la impiedad. Y este corazón de la impiedad es no negar a Dios abiertamente, ¿no? Todos los creyentes creemos en el Señor, pero lo ignoramos en la práctica. Como les decía ahorita, en todo lo que vivimos en nuestra vida diaria, lo sacamos a Dios. Es vivir como si su presencia no importara en lo que pensamos nosotros, en lo que hablamos, en lo que decidimos, en lo que hacemos. Así que este olvido cotidiano de Dios se disfraza con normalidad, mis hermanos. Y ahí es donde radica lo peligroso. Y Juan Calvino dijo eso, ¿no? Que el corazón humano era una fábrica de ídolos. Así que cuando Dios no ocupa el centro de la vida, inevitablemente algo más lo va a reemplazar, ¿no? A veces nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestros planes, a nuestra comodidad, o a veces a nuestras obras religiosas, ¿no? A nuestro servicio. Y en el libro de la santidad de Dios, R.C. Sproul hace un comentario también acerca de esto, que dice que el pecado más común es tratar a Dios con indiferencia, como si Dios no tuviera peso en nuestra existencia. Entonces, mis hermanos, esa indiferencia es lo que la vuelve impiedad, lo que vuelve esa impiedad tan grave, ¿no? Esa indiferencia de nosotros. No es una rebelión ruidosa, no es un pecado escandaloso, sino una indiferencia silenciosa, pero igualmente es ofensiva contra el Señor. ¿Listo? J. Parker, en Conociendo a Dios, en este libro, dice que el conocimiento de Dios que no conduce a la adoración y a la obediencia no es un conocimiento verdadero. ¿Listo? Y allí es donde se encuentra la tragedia, allí es donde está la tragedia. Uno puede decir que conoce a Dios, pero si este conocimiento no afecta cómo vive o cómo decide, entonces estamos viviendo impíamente. Estamos practicando la impiedad, mi hermano. Por eso es que la impiedad es un pecado respetado, es un pecado refinado, ¿sí? Y es un pecado invisible, pero profundamente ofensivo, mis hermanos. Así que, mis hermanos, no consiste solo en hacer lo malo, sino en desplazar a Dios del lugar que le corresponde, del centro de nuestra mente, del centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestros pensamientos. Pero hay una solución para todo esto, es la gracia del Señor. Y con esto vamos al punto 3. La buena noticia es que el Evangelio no solo nos libra del castigo eterno, sino que nos capacita de vivir de una manera diferente, ¿no?
La gracia de Dios no es solo un boleto al cielo, sino un poder transformador que nos entrena cada día a renunciar a la impiedad y abrazar la vida piadosa. Un hermano que me ayude con Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, por favor. Y esto lo va a expresar claramente. El punto 3 es la gracia de Dios, el poder que rompe nuestra desconexión. Tito 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que no, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. Vale, gracias, mi hermano. Fíjense, mis hermanos, que Pablo no dice que la gracia solo nos salva y ya, ¿no? Afirma que la gracia también nos enseña, nos capacita. La palabra usada aquí en el original significa que es disciplinar o entrenar como cuando un padre educa a su hijo, ¿no? En otras palabras, mis hermanos, la gracia no es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, sino también el maestro que nos acompaña y nos enseña cada día, ¿sí? Nos corrige cuando fallamos, nos moldea en nuestro carácter y nos guía poco a poco a vivir de manera que nuestra vida esté más centrada en Dios. ¿Listo? Así que la gracia es como esa cobertura perfecta que nunca falla para un creyente. Entonces, mis hermanos, no depende de nuestra fuerza, ni de nuestra disciplina personal, ni de lo que sabemos, sino solo de la obra de Cristo en nosotros, ¿sí? La gracia no solo nos perdona cuando nos caemos, sino que nos levanta y nos forma para aprender a vivir de una manera piadosa. Así que, mis hermanos, el poder de Dios está en la gracia, ¿no? Actuando en nosotros para hacer que nosotros hiciéramos lo que nunca hubiéramos podido hacer en nuestras fuerzas. Un hermano que me ayude con Colosenses capítulo 3, versículo 17, por favor. Y aquí vamos a hacer un apunte de eso también. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así es, gracias, mi hermano. Entonces, esto significa que no hay una división entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Esto ya lo habíamos tocado en algunas de las escuelas, ¿no? Nosotros no podemos separar eso. Así que lavar platos, atender a un cliente, manejar en el tráfico o estudiar para un examen, todo se convierte en un terreno sagrado, ¿no? Debemos tener esa conciencia en Dios que todo lo hacemos para su gloria. No podemos separar eso de secular y sagrado. John Piper, en el libro Cuando no deseo a Dios, dice: el deber de la piedad no es un peso, sino un privilegio. Dios nos llama a verlo en todo, porque en todo se muestra su gloria. Y Martín Lutero también hace un apunte similar en su comentario a Gálatas, al libro de Gálatas, que dice que la fe verdadera no puede estar ociosa. Siempre se ejercita en amar y obedecer a Dios. Así que, mis hermanos, esto nos recuerda que la gracia no solo cambia nuestro estatus delante de Dios, sino también nuestro andar diario. Sí, tiene que afectar lo que conocemos del Señor, tiene que afectar nuestro andar. ¿Listo? Así que, mis hermanos, la piedad entonces no es tener cara seria, ¿no? No es hablar en tono religioso todo el tiempo, ni vivir encerrados en un templo, ¿sí? La piedad es vivir conscientes de Dios en cada momento. Es reconocer que todo lo que hacemos sucede bajo su mirada y todo lo que hacemos es para su gloria.
Así que mis hermanos, la gracia de Dios es más que un perdón, es un entrenamiento continuo que nos reconecta con Él cada día. Y donde radica el punto 3. Nos recuerda que estamos bajo su cobertura constante y que podemos mantener esa conexión activa con Él en todo momento, todo por su gracia. Y para hacer una conclusión práctica, mis hermanos, ya para finalizar, la impiedad no siempre se nota, ¿no? Pero siempre enfría el corazón, mi hermano. No es un ateísmo declarado, como lo veíamos ahorita, sino un cristianismo desconectado, ¿sí? Es un pecado sutil, aceptado, pero que deshonra profundamente a Dios. La gracia de Cristo nos llama a renunciar a la impiedad y nos da poder para vivir una vida piadosa, mi hermano. Por eso la invitación de hoy, mis hermanos, es no vivir como cristianos desconectados, sino mantenernos conscientes y rendidos a Dios en todo lo que hacemos. La gracia está disponible, mi hermano. El Espíritu Santo sigue obrando. Y la palabra siempre va a estar ahí para nosotros, viva y eficaz. No desperdiciemos, mi hermano, esa cobertura perfecta que el Señor nos ha dado. No la desperdiciemos. Vivamos conectados a Él cada día, Señor, con un corazón que arde de amor. Sí, todo el tiempo, en todas nuestras decisiones, nuestra manera de vivir, debe hablar del Señor. Y debe hablar de reverencia con aquel que murió por nosotros y aquel que dio todo por nosotros, mi hermano. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque hoy nos recordaste que tu gracia, Señor, es más grande que nuestra impiedad. Señor, venimos delante de ti a confesar que muchas veces hemos vivido como si tú no estuvieras presente, Señor. Hacemos planes sin consultarte. Resolvemos quizá problemas sin orar. Aún podemos disfrutar de bendiciones tuyas sin darte la gloria, Señor. Perdónanos. Perdónanos por habernos alejado de ti, por haberte dejado a un lado en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Queremos que nos ayudes a vivir, Padre, conscientes de ti, conscientes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra vida diaria, en la familia, aún en el descanso, Señor. Queremos recordar que todo es tuyo, que todo debe hacerse para tu gloria, Señor. Enséñanos a depender más de ti. Padre, que no seamos creyentes desconectados, sino hijos que están en profunda comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a entender que a veces hemos sido impíos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer las cosas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.